Bueno, creo que quedó claro todo. Sí. Bueno, agradezco mucho a Fernando y a Florencia. La verdad que le tengo un poco de miedo a este libro, por un hecho que se descubre no fácilmente ni a edad temprana. Porque escribir un libro y que salga es bueno y a todos efectivamente nos gusta que se lo lea y que haya comentarios. Ahora yo me empeñé en este, que los hubiera, y los estoy fomentando del miedo que le tengo, esa es la verdad, porque antes no me preocupaba, porque efectivamente hice cosas que no debieran hacerse en un libro. Por ejemplo, poner títulos que no corresponden a lo que se dice, pero ese título está explicado 20 páginas después, o no cerrar un paréntesis, y no es un error del editor, que por cierto comete muchos errores propios, pero eso lo hice yo. Bueno, es algo macedoniano, indudablemente, pero no sabía que después de leerlo hacía tantos años, 4 décadas que lo había leído, y Gabriela me lo recuerda que era un libro que había escrito, el cual estaba olvidado, y Macedonio Fernández también, y sin embargo algo demuestra esta situación que de cualquier cosa que leamos a lo largo de los años, de repente algo brota. Eso es más fácil pensar que no existe a que existe, y sin embargo siento que ocurrió eso y que sale un libro que tiene un grado de disparate. Por ejemplo, Florencia citaba ese film de 8 horas de Kluge, se llama El Capital. ¿Se puede filmar El Capital? A partir de esa pregunta. Kluge dice sí, pero es esto, no crean que es fácil, se puede filmar, pero es lo que hice yo, o sea, algo totalmente diferente. Hay una escena donde la sobrina, no, la nieta de la secretaria de Lenin le explica a Kluge, que la va a entrevistar, quién era su abuela, y en la entrevista que es en Moscú, en una casa modesta de Moscú, arriba aparece la foto de la abuela con Lenin dictándole alguna proclama revolucionaria. Esa es la imagen de Kluge de lo que es El Capital. Es el secretario de Lenin, y muchos años después, en una deteriorada habitación de Moscú, la nieta, que es una señora de la clase media moscovita, y que no dice nada interesante, simplemente está ahí porque es la nieta del secretario de Lenin. Es como para decir, la Revolución Rusa fue muy interesante, pero no lo hubiera sido tanto si no tuviera esto tan poco interesante, que es esta señora gorda de Moscú, que me está diciendo estas pavadas ahora, y que arriba tiene la foto de su abuela, que en 1920 tomaba los apuntes que dictaba Lenin. Y otras dos cosas que puedo decir que me parecieron interesantes, que es volver, sí, a las clases, muchas las de acá en La Plata, el tramo tan leído de Foucault de Las Meninas, y que ese libro pensé no lo leí bien, lo volví a leer y me costó trabajo. ¿Por qué razón no me costó trabajo hace 30 años cuando salió o más, y ahora me cuesta tanto trabajo? Es porque realmente entender algo es fingir que se entiende, y no veo nada malo en eso. ¿Por qué la Universidad Argentina diría, qué difícil es esto? Escriba otra cosa y vuelva nuevamente, y si es así, lo volveremos a aceptar generosamente, como los argentinos hacemos. Pero apenas salió en el 66, creo, todos entendimos a Foucault. Y a mí me pareció, muchos años después, que no era tan así. Las Meninas, se entiende muy bien lo que él dice, por todo el libro prácticamente, porque vuelve después. Y ahí descubrí que lo había leído mal, o no había leído cosas chiquititas que, por ejemplo, él dice, esto que voy a hacer no se puede hacer, no sirve, y lo hace, o sea, describirlo. No se puede hacer porque el instrumento que uso para escribir no es el mismo. Quisiera que fuera el mismo, quisiera ser Velázquez, quisiera pintar lo que representa una representación. Quisiera hacer eso, pero no puedo, no se puede. Pero lo voy a hacer igual. Y ahí están esas 3 páginas maravillosas del gran escritor que era,
Y concuerdo con Florencia, es quizás uno de los más... está a nivel de Proust, indudablemente podría perfectamente ser premio Nobel, como creo que fue Proust, ¿no? Me parece, sí. Sí. Eso de filósofo, sí. Digamos. Bueno, claro, sí, tiene razón. Pero sé que interesa ser premio Nobel, quiero aclarar, ¿no? O sea, él hace algo que supone que hay una imposibilidad no bien descrita por nadie entre la imagen y el texto. Esta imagen, que es una imagen no cualquiera, pues es una imagen que sabe que es una imagen y por lo tanto hay reflejos de algo que está fuera de la imagen. Esta imagen no puede describirse, yo la voy a describir. Encontré algo igual, en fin, algo también muy conocido, lo había leído muchas veces, en Artaud con Van Gogh, que es la misma situación. Artaud dice, hay un cuadro que es el mayor cuadro de la humanidad, nunca nadie pintó algo así, que es Los Cuervos de Van Gogh, y además voy a decir algo más, dice Artaud. La humanidad tiene épocas, algunos creen que es porque hubo una batalla, estalló la bomba atómica. Dice, no, la humanidad se divide en periodos que se relacionan con las exposiciones de Van Gogh. Entonces el corte que hay que hacer es este, no es si cayó Maduro o China tiene 7 bombas atómicas ya dispuestas a tirar sobre todos los continentes. No, es una exposición de cuadro de Van Gogh, notoria apología absurda de algo que la historia no es, pero sabemos tanto que es la historia, queremos saberlo, cuando leemos eso decimos, ahí, frente a esto tendríamos que pensar algo. Él dice, para mí el mundo se divide entre lo que pasó antes y lo que pasó después del 15 de noviembre de 1947, cuando en el Museo de Orleans, cuando en el Museo del Cuadro C, se puso esta pintura de Van Gogh, Los Cuervos. Como no se puede hacer lo que voy a hacer, lo que supondría describir qué hace Van Gogh ahí, yo lo voy a intentar hacer, pero nadie mejor que el autor para hacerlo, yo voy a hacer lo mío. Pero también es una situación parecida. Artaud es un personaje de Foucault también, es una situación parecida de alguien que dice que va a hacer lo que no se puede hacer, es decir, trasladar a un cuerpo de ideas sostenido por lo que llamamos un texto, la literatura, lo que hacemos cuando escribimos, y otra cosa que sería un cuerpo de imágenes. Y la civilización, nos querrían decir, es esto, hacemos lo que no se puede hacer, pero ojalá se pueda hacer, es decir, que se traslade de un lado a otro la facultad de la imagen, la facultad de la escritura, que lucha una y otra vez por querer describir y demuestra un poquito apenas, si tiene suerte, que llega a alcanzar el objetivo utópico de hacer algo con lo que sabe de entrada que no se puede hacer. Este es un problema antiguo de la historia del arte que tiene muchas exposiciones a su favor, es decir, también no se puede hacer, pero algo hay que hacer para que la humanidad no se sienta tan desprotegida del traslado de una imagen a una poesía, etc. Es el famoso tema del libro Laoconte del siglo XVIII, que inspiró mucho a Marx, y quien lo escribió, Lessing, dice más o menos esto. En realidad no se puede hacer, el que lo quiere hacer, no sé quién sería, pero entre nosotros lo hacemos, es decir, traduce la escultura famosa Laoconte a Virgilio, no es que lo traduce, lo que hace Virgilio con la escultura, describirla, dice, no está bien porque no se puede hacer, pero como lo hizo Virgilio, aceptemos en nombre de la humanidad que esto se puede hacer, si no seríamos como estúpidos al perdernos la posibilidad de que alguien escriba una poesía sobre una estatua, que a su vez es un episodio histórico fabuloso, mítico, de la Ilíada, que es el sitio de Troya. Entonces esas cuestiones me parecieron interesantes, efectivamente son las cuestiones del profesor, de dar clases sobre esos temas y de salir pensando qué habré dicho. Otra cosa que me interesó, me volvió a interesar cuando leí hace poco una linda crónica de Manuel Ugarte, de cuando escucha a Jean Jaurès en París. Manuel Ugarte
tiene el problema de que funda una línea hispanoamericana, sí, dice hispanoamericana, a veces dice latinoamericana, hispanoamericana, de considerar la emancipación en estos países en relación al imperialismo norteamericano. Pero antes es una especie de dandy, que es en su crónica de Boulevard, que son de 1900, escucha a Jean Jaurès, es un socialista, después era un socialista de La Nación. Para Jorge Abelardo Ramos, como saben, es el fundador de esa línea de izquierda nacional. Antes es un discípulo de Rubén Darío y hace grandes estampas de París. Y en una me llamó la atención. Escucha a Jean Jaurès, al cual él sigue, ¿no?, como gran socialista francés, que habla en los bares y hace grandes discursos de una gran oratoria, tipo Mélenchon. Eso lo digo porque el otro día leí un artículo de Alain Badiou, un artículo en Le Monde, que dice: Mélenchon, ¿quién se cree? Que Jean Jaurès tiene la fatigada y aburrida oratoria de Jean Jaurès. Bueno, si uno ve lo que dice Mélenchon en Marsella, son unos grandes discursos del siglo XXI. Callen las voces, escuchen a los náufragos que nos están reclamando. Esos son unos grandes discursos. Ojalá hoy alguien se atreviera a hacer un discurso de esta pobre campaña electoral de esa manera. Entonces Badiou dice: no sirve, se parece a Jean Jaurès. O sea, ¿qué quiere Badiou? ¿Quiere que no haya más discursos? Que leamos las fórmulas matemáticas de él, que no es fácil. Ahí me llamó la atención también que Ugarte dice, y lo escuché hablar, y hizo un silencio y salió meditando del bar. En un bar como ese lo mataron, ¿no? Abrochándose sobre todo lentamente y preguntándose: ¿qué habré dicho? ¿Quién fui yo que habló y que dijo esto? ¿No? Eso me pareció interesantísimo. Incluso diría que es lo más interesante de Manuel Ugarte para mí en este momento, ¿no? O sea, si Manuel Ugarte tiene algo que decir hoy, es ese tipo de pensamiento. No es tan bueno cuando traes esos grandes programas, que no hay por qué desdeñar, sin duda, de la emancipación latinoamericana de todos los países juntos, cosa que uno no ve por ningún lado. Y si se aparecen todos los países juntos, es porque están dirigidos en una operación miserable por el miserable de Macri. Todo al revés de como creía Ugarte, que dice: todos juntos, alguien nos va a dirigir hacia no sé dónde, y ese no sé dónde hoy lo está dirigiendo este miserable. Entonces, ahí me pareció que ese pequeño hecho de alguien que se abotona sobre todo, sale pensando, también era algo que nos pone frente a un piso que sostiene de una forma débil lo que decimos, lo que hacemos. Es incierto, digamos. Entonces eso me pareció que regía un poco el régimen de relación entre imágenes y texto, que finalmente termina descubriendo el cine en el siglo XX, y el cine se sigue preguntando: ¿se puede hacer esto? Por ejemplo, uno que dice: sí, se puede hacer plus en el cine, y hace efectivamente como se hizo una buena película, pero es una buena película, ahí no está plus. El señor Swan lo interpreta Alain Delon. Uno dice: bueno, se parece un poco, te ayuda a leer a Proust, pero arruina un poco, porque no tiene el rostro de señor Swan. Ahora tiene el rostro de, como en el caso de muchos personajes argentinos. San Martín tenía el rostro de Alfredo Alcón. No hay problema, plantea el cine. Hay un daguerrotipo de San Martín, un poquito antes de la muerte, y se aproxima a la cara de San Martín, y si no, no sabríamos cómo es la cara de San Martín. Si no, es la cara escolar de la escuela, donde lo vimos con antorcha en la bandera argentina. Porque es un viejo. Y Alfredo Alcón le da un rostro. O sea, el cine hace eso. Entonces fusiona lo no visto, lo que no se puede ver, que es las palabras y las cosas. La invisibilidad de lo visible, algo así, esas fórmulas de Foucault que tanto nos asombraban y que creíamos entender. Por eso en el libro analicé mucho el quizá. Descubrí también tardíamente, el viejo que descubre algo, que hay cualquier cantidad de frases que dice quizá esto, o sea, y cuando lo leímos, el lector universitario, que tiene que hacer parciales, finales, no califican, en fin, no
puede vivir tanto el quizás, salvo el bolero ese, pero Foucault cada 3 minutos dice quizá tal cosa, y si no toma en serio el quizás es una duda metódica, digamos, un sistema metódico de dudas, bajo el cual están todas las afirmaciones que dimos, no bajo la protección de la duda, sino las dimos como enunciados, verificables perfectamente y listos para estar sosteniendo una vida universitaria. Entonces, cuando aparece el quizás con esa fuerza, aparece también una especie de alfombra de algo que no se sostiene, que busca permanentemente su sostén, y cuando cree encontrarlo, algo se escapa. Entonces me pareció que eran formas de lectura de ese tipo, y esos 2 ejemplos me parecieron extraordinarios. El de Artaud diciendo un cuadro de Van Gogh marca los tiempos, y Foucault diciendo las meninas marcan los tiempos, ahora empieza otra época, ahí termina la época de la representación clásica, empieza otra. Y es tremendo decir eso. Uno dice, ¿cómo uno aguantó eso sin por lo menos pensar un poco como Jean Jaurès saliendo del bar abrochando sobre todo diciendo, ¿qué habré dicho acá? ¿A qué revolución mundial habré llamado? Bueno, él no hacía eso exactamente. Porque los dos dicen lo mismo. Un cuadro, ese cuadro marca el fin de una época, la menina de Velázquez. Artaud, antes, yo creo que Foucault lo toma de ahí, evidentemente, dijo lo mismo, un cuadro marca la época, y no cualquiera, este cuadro de Van Gogh. Lo recordarán los cuernos, lo describe como una especie de sílabas negras, ¿no? Excrementicios, dice, una gran descripción que hace Artaud, dice, esto no se puede hacer, pero lo hago así. Entonces, me pareció que ahí había una cuestión de gran interés, que después reforcé con otro autor que se llama Curtius, que es el que alimenta el Samarima, que es un personaje de los años 40, muy poco leído en la Argentina. Curiosamente, en Cuba sí. En Argentina es un país donde uno cree que lee todo, pero se lee su maestro, que es Warburg, pero no siempre, se lo lee en los últimos 10 años, y después se lo dejará de leer, bueno, una curva de lectura. Este está fuera de todo programa. Y es un tipo Auerbach también, igual que Mimesis, es alguien que dice, aquí este sacerdote del siglo XII, esta apología del onanismo. Bueno, es un estudio de la apología del onanismo, un sacerdote del siglo XII, muy interesante, ¿no? O sea, pinta una edad media latina, donde todos son, las depravaciones condenadas por todos los gobiernos están justo ahí. Es un especialista en depravaciones de los sacerdotes que las estudian haciéndose lo que las estudian. Es increíble, el corte es increíble. Bueno, esto nos remite directamente a Jung, entonces siempre es así. Y el capítulo termina sin avisar, y entonces ya estamos en el mundo de Jung, en el siglo XX, saltó el siglo XII. Ese salto también me interesó. Los saltos que hace Auerbach, o sea, son como maestros de un juego que muchas veces nosotros no tomamos los estudios más como un juego. Auerbach, en Mimesis tiene un capítulo, no sé si citó Fernando, del Satiricón. El Satiricón es de petróleo, ¿no? Hay un banquete famoso porque está fragmentado, el único capítulo que se conserva entero es el banquete de Trimarción, que son los nuevos ricos del imperio, el siglo I. Y están cuchicheando todos, algunos eran esclavos, fueron libertos, en fin, todos hacen su negocio, es una especie de burguesía corrupta, más o menos, no dice la palabra, pero sería la mejor descripción. Serían los corruptos del imperio. Pero son todos personajes que vinieron de la nada, del fango, y cada uno que cae, el otro dice, mira esta era una mosquita muerta, mira ahora, ¿quién se cree? Del siglo I. Ese es el Satiricón, ¿no? Hay dos que son los que están más bajos, que dicen, mira esta, y la mujer de Trimarción, mira las cosas que usa. Si supieras lo que era hace 2 años esa señora, ni te lo quiero contar, bueno. Y
Y Agüero termina el capítulo diciendo esto, nos remite, me acuerdo de Viñas, ¿no? Que siempre se llama nos remite, y esto nos reenvía. Bueno, eso me interesa. ¿A dónde? A Proust, pero ¿a dónde? Al capítulo del Hotel Balbec. ¿Y a quién? Al criado, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, al criado, al conserje del Hotel de Balbec, que van también los nuevos ricos, igual que en Satiricón. Van los nuevos ricos y les preguntan, ¿y esos que están entrando ahora a la plaza, ¿no? De Balbec? ¿Quiénes están entrando ahora? Y dice, esto eran mosquitas muertas. Hace 3 años se los veía acá, ni podían venir acá, ni podían pisar el umbral del hotel. Mírenlos ahora. Bueno, todo el que se tira no a menos, como decía, ni a muerto, como decía Art, el que asume el papel de un nuevo rico. Entonces, ¿qué podríamos pensar si está en el siglo I del Imperio y está en el siglo XX de Proust? Entonces, todo eso me pareció que hablaba de algo que tiene mucha razón Fernando al ver todo el juego con lo que se entiende y no se entiende, porque es el juego de la civilización. ¿Por qué algo puede atravesar tan tranquilamente los tiempos y cuando en otras cuestiones también de importancia somos tan historicistas cuidadosos? Y no, esto de otra época, esto pasó acá y no va a pasar allá, en fin. Ese modo de saltar los tiempos que la crítica y la literatura son más fáciles que en las sociedades históricas, indudablemente. Sin embargo, son formas de pensar esperanzadas. Es decir, la idea de trabajar con lo oscuro, me parece que eso estaba tentado de decir que quise decir eso. La reflexión de Fernando sobre el tema de cómo jugar con lo claro es efectivamente, como sugiere Fernando, una crítica al aparato conceptual de los medios de comunicación en Argentina hoy. Es decir, jugar con un mecanismo de dominio, ¿no? Porque no se quiera ser claro. Y ser claro muchas veces es imposibilitarse de dominar el objeto. Entonces, en ese sentido, la idea de trabajar con elementos que resisten a la comprensión inmediata era también para reponer la crítica en los tiempos que vivimos, es decir, en esta Argentina, aquí y ahora. Eso sería un poco la cuestión. Cuando uno ve, viniendo de Buenos Aires a La Plata, se pueden ver cosas muy interesantes como en cualquier ruta, ¿no? Eso también no siempre ocurre cuando se hace rutina un viaje, o cuando uno no piensa lo interesante que es ver por la ventanilla de un coche. Esto está muy dicho, pero hoy, viniendo de Buenos Aires a La Plata, se ve la campaña electoral, se ve la publicidad comercial, se ve algo que uno piensa inevitablemente, lo que ya no se ve más. Por ejemplo, esa ruta es una ruta muy fuerte. Por supuesto es elogiada, el chofer de Uber elogiaba que ahora se llega más rápido. Nunca me pareció mal llegar más rápido a un lugar donde uno quiere llegar. Pero efectivamente esa costa debió haber sido esplendorosa. La costa donde desembarcaron los ingleses en 1806. Es cierto que está el balneario de Quilmes ahí, que es una joya de la costa, y además la costa está deteriorada, están las viviendas precarias, están las habitaciones tipo soviética. El político logró construir una serie de casas. Uno piensa en la escena donde se las inauguró. Y después en los carteles que van desfilando, hay un político que muestra una botella de aceite. ¿Es un político que muestra una botella de aceite o el fabricante de aceite cocinero que hace publicidad de un aceite? No, es alguien que está diciendo que cuesta más el aceite. Por lo tanto, está haciendo una crítica económica a través de una imagen contundente. Entonces, en el viaje se ve la ruta y cómo se construyó, porque la ruta ya no permite ver más todos los arroyos que confluían al río de la Plata. Lo que la ruta permite ver también, la ruta no es que esté mal, está bien, pero tuvo que anegar algo previo a ella. Entonces, esas cosas también me parece que son
porque Borges muchas veces sugería como lo que uno pensaba que iba a ser por última vez. Es un caso extraordinario. Justamente la poesía sobre López Merino, que Fernando conoce mucho más que yo, ya lo comprobé el otro día, que la mencioné, yo la recuerdo mal, pero es algo así como, ¿no?, el poeta de acá de La Plata, cuya casa, con sorpresa, vi que es una casa museo, no sabía que existía la casa. Se suicidó, bueno, alguna vez tuvo que haber tocado algún objeto, la pasarela de la escalera, por última vez, pero uno no sabe cuándo va a ser algo por última vez. Y si este viaje a La Plata que hice fuera por última vez, de ahí saqué la idea de que hay que mirar entonces como si se mira por última vez, y a condición de que uno no sea un pesimista que pronostica lo peor sobre las cosas y sobre uno mismo. Así que evidentemente mejor no hacer eso, pero la lista por última vez está en Baudelaire y es interesante también. Y entonces por esa vía fui recordando las veces que viajaba en ómnibus, en fin, todo lo que entraña el venir a La Plata, ciudad de Vaperón. Bueno, eso exactamente, no es exactamente. Así como fue artificioso el trazado, y hoy es como un mito, que un munícipe va a decir, no, hay que poner un nombre, Manuel Belgrano, San Martín, Urtiz Berea, no sé lo que sea, Coco Blaustein, no sé, me acuerdo, un amigo mío. Bueno, no se va a hacer porque es un mito geométrico, tiene muy fuerte, un trazado que no tiene otra ciudad argentina. Y ponerle ciudad de Vaperón era poner un nombre muy pleno, porque La Plata es el nombre de Argentina, La Plata, Argentina. Ponerle Vaperón fue una de las tantas. Ahora, para mí, no sé quién dijo extraordinario. Yo, exacto. Sí, ¿cómo fue que dijiste? Exactamente. Exactamente. Claro, no, yo dudaría de esa actitud. Dudaría, pero me parece que se le haya puesto y que ahora no esté, es muy importante que no esté, porque Jauretche le decía, pero ojo con esto, usted está poniendo su nombre y de su mujer por todos lados, y le dijo una frase terrible, usted por esto puede llegar a caer. Uno del estudiante de sociología dice, no, se cae por razones económicas, la estructura social. Como Jauretche, el analista, pero le iba a decir, usted por esto puede llegar a caer. Y no fue tan desacertado, efectivamente. La proliferación de los nombres hizo que mucha gente, como hoy la corrupción, mucha gente, lo vemos todos los días, tiene esa palabra bíblica como ente supremo del pensamiento. No dice el precio del aceite. Al mismo tiempo otros no dudo que piensan en eso, y además no dudo que hay que pensar en eso, pero efectivamente hay algo tan fuerte en la construcción de lo que no sabemos hasta qué punto tenemos una carga mítica, que está bien que haya pasado eso, que se siga llamando como la Argentina, la ciudad de La Plata, que es una utopía después de todo, y que por debajo siga suavemente una historia que tenga el nombre de Vaperón. Eso es como un susurro, eso me parece más interesante que dar un golpe sobre la mesa con un nombre. Por eso también la campaña tendría que ser así. La campaña tiene, todos reglamentan lo mismo, hablar 15 minutos, no decir palabras que disgusten. No se puede hablar, siempre uno dice palabras que disgustan. Uno mismo, a los demás. No hablar de lo que se sabe que va a caer mal, o sea, no mencionar la soga en la calle del mercado. No se puede hacer eso, es arruinar un país. Yo, por supuesto, voy a votar a Cristina, como supongo que harán la mayoría de ustedes. No, acá Florencia diciendo, es cierto, pero es cierto, eso es cierto. No puedo votar a Cristina formalmente, voto firme, pero voto a Cristina. Mi voto lo tomo en sentido más pleno, voto... No me quiero remontar a la... Remontémonos, no, la etimología del voto es un deseo, una esperanza. Viene de, no bromemos con el voto.
voto eclesiástico, teológico. Tengo una fuerte esperanza que Cristina sea una gran dirigente junto a otros grandes dirigentes que deberán elegir, porque uno solo no puede, de reponer algo que va a ser difícil reponer. Estamos bajo un gobierno no de unas personas, de una fuerte maquinaria, una maquinaria estruendosa y desalmada. Entonces, eso hay que combatirlo con formas nuevas. Por eso, mi disgusto con la campaña, no lo tomen en serio, quizás el resultado, quizás no, espero que lo dé, pero si lo da, no recomendaría que se piense que es por este tipo de campaña tan cuidadosa, por no mencionar las obras en la Casa de los Padres. Me parece que después va a haber que tomar en serio más temas, hacer programas, construir fuerzas políticas, tomar las grandes avenidas, alamedas, como decía Salvador Allende. Una de las alamedas es el peronismo. El peronismo tiene que ser revisto en multitud de aspectos. Otras de las alamedas están ahí, lo que quedó el radicalismo, las izquierdas, los socialismos. Hay alamedas, algunas cortadas, callecitas, todo eso va a ser una ciudad utópica que va a haber que reconstruir la Argentina ante la gravedad de los acontecimientos de la Argentina. Menos graves que los de Venezuela y no comparables, pero no comparables hasta cierto punto. También los que están interesados en compararlo lo hacen mal porque dicen esto hubiera terminado así. ¿Pero qué es así? ¿Qué es lo que es Venezuela hoy? Entonces también percibí en muchos el temor de mencionar a Venezuela hoy. Percibí que muchos en nuestra campaña dicen, bueno, claro, efectivamente cae mal si dicen que el país hubiera terminado así. Yo creo que no, te dicen, pero mejor no mencionarlo. Es otra cuestión que forma parte de la zona de tabús que cada uno pone. Bueno, algo tenemos que decir fuerte ahí. Evidentemente, hasta podemos empezar por decir que Maduro es Chávez y que comete errores, todo lo que se quiera, pero hay una operación mundial, es una operación de escala mundial contra un gobierno que pronunció la palabra socialismo. Entonces, algo hay que decir ahí. Hay que ingeniárselas también, no creo que haya que ser tan tonto de decir cosas que no sirvan para nada, ingenuamente creer que estamos en un régimen apologético inocente. No estamos en un régimen, estamos en un régimen crítico, no inocente, bajo el cual se realiza la mejor forma del apoyo y la reflexión. No podemos ser entidades apologéticas meramente. Después vendrá la apología cautelosa. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que mencionar que si cae Maduro, no va a ser precisamente porque falta una manzana en el supermercado, lo cual es grave y hace sufrir a mucha gente. Pero toda esa operación de desabastecimiento e inflación tampoco viene de la impericia de un gobierno que la tiene muchas. Entonces, toda esa área latinoamericana, hablé de Manuel Ugarte, es decir, el pobre mira esto, diría, como Bolívar, he arado 40 años haciendo discursos en el mar. Bueno, entonces ante esa situación hay que reconstruir tantas cosas que me temo que podamos afirmar que esta noche algo hemos hecho. Les pido que no tomen como jactanciosa esta frase, pero me voy a referir muy brevemente para terminar que los libros no son pretextos, pero me pareció bien que tuviera bastante de pretexto, porque escucharlo a Fernando, a Florencia, me recuerda a los escritores de aquí de La Plata, a lo que se forjó con este grupo desde hace años, que es un grupo, la promesa argentina, digamos, la promesa crítico-cultural de la Argentina. Así que esta forma de encarar un libro mío, sé que debo decir las formas que veo que encara a Fernando, por ejemplo. Fernando es un exquisito escritor, hace caer un adjetivo en el lugar donde estaba la fisura, la pequeña grieta, y es un profundo estudioso de quiénes somos a partir de cómo evolucionó el quiénes somos de nuestro habla. Forma muy diferente de la escritura la que tiene Esteban Rodríguez Arzueta,
que hay un luminoso borbotón. Acabo de leer La maquinaria de la inseguridad, que es casi lo opuesto a Fernández. Son dos escrituras formidables. No, después no me reten por haber dicho. Pero también soy un hombre mayor, tengo derechos. Entonces, hay algo de diferencia en la intervención, diferencia en el uso de la respiración de la escritura, muchas diferencias. Y sin embargo, no son otra cosa que grandes invenciones de la escritura para intervenir en lo inmediato de la injusticia del mundo. Entonces eso me parece que si sale de acá, si estamos acá, si acá hay escritura, hay lo que se ha hecho, no puedo mencionar a todos, porque también hace mucho que lo que ha hecho Gabriela con lo que se hace aquí con los talleres de escritura, en fin. Todo eso supone elementos reconstructivos de la vida comunitaria y de la utopía social. Por lo tanto, no podemos hacerlo los vivos con las palabras que emitimos o pronunciamos. No podemos ser eminentemente tácticos con nuestra vida. Podemos sí en común decidir qué áreas velamos, le ponemos un fular, digamos, momentáneamente, y cuáles no. Eso no solo está permitido, sino que son formas de autoprotección. Pero tampoco podemos convertirnos en políticos chatos. Un cartel que vi era una cara de como alguien, un profesor de la Facultad de Derecho de acá, candidato de no me acuerdo, puede ser de cualquier partido, que dice, para mejorar la política. No puede ser que alguien diga eso. Alguien muestra una cosa de aceite, alguien dice para mejorar la política. Después los rostros beatíficos. Esta es una época infernal, estamos en un círculo del infierno del Dante. ¿En qué lugar ponemos el rostro beatífico de la gobernadora? Que además dice que hay otro rostro, que es un rostro grave, el rostro de Cristina, que es falso. ¿Dónde está la falsedad y la verdad de los rostros ahí? Un rostro angelical es verdadero, y un rostro que contiene apenas su enojo es menos verdadero. Eso me parece que son cuestiones graves. Como todos tenemos intereses educativos, pedagógicos, universitarios, me parece que estos temas van y vienen, forjan esos intereses educativos, universitarios, y más allá de ellos, intereses vinculados a una ética general del mundo, que no quiere decir no convivir nunca con el mal, quiere decir lo contrario, convivir en el seno de lo peor para tener alguna chance en el juego de dados de redimir algo, ¿no? Bueno, termino agradeciendo a Fernando Alfón, que es un gran amigo, es una persona exquisita en todos los sentidos de la palabra, y agradeciéndole a todos ustedes, a La Grieta, que está en una zona excepcional de La Plata. Esta estación revela que podríamos haberla criticado con Scalabrini Ortiz, diciendo que los ferrocarriles eran ingleses, y podemos elogiarla ahora como una reliquia fundamental alrededor del cual se reúne lo mejor de esta ciudad. Bueno, muchas gracias.